Me encanta la música y yo nunca he dejado de escuchar música. Cuando uno es melómano, no hace falta tener 100 o 1000 discos. El melómano es la persona que aprecia la música, que la disfruta, ¿no? Es como una magia. Cuando tú ves que una agujita hace que un pedazo de plástico suene. Escuchar un vinil creo que es la conexión más pura después del en vivo. Y creo que la música nos lleva a momentos, a historia, el pasado, la primera novia, cuando te casaste. La gente se envicia con la colección de discos, que es algo como que se pega, que se expande. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Alirio Enrique Capela Heredia. Uno de mis hobbies, como ustedes pueden ver, es la música. En la casa de mi abuela, en mi casa, había un picó que llamábamos nosotros, ¿no? Ese picó utilizaba discos de 78 revoluciones, que eran unos discos gruesos, que solamente eran 2 canciones. Mira, yo empiezo a comprar vinil cuando tenía 12 años, 11 años. Y al principio el vinil que compraba no era ni siquiera el LP que conocemos, sino compraba el formato pequeño, el llamado 45, que traía 2 temas aproximadamente. Y ahí fue cuando yo empecé a comprar y a construir mi colección. Luego comienzan a aparecer los discos de 33 y media revoluciones, los que llamaban long play, que tenían 5 canciones por delante y 5 canciones por detrás. Y habían empresas aquí que la RCA, la Philips, que eran los que los traían, eso lo hacían en los Estados Unidos. Todos los sellos disqueros internacionales tenían presencia en Venezuela. Entonces sí contábamos con una muy buena industria del disco. Posiblemente en los años 80, cuando aparecen unas disqueras poderosas, que además formaban parte de equipos completos. Sonográfica estaba asociada a Radio Caracas Televisión, Radio Caracas Radio, y Sonorot Ben lo mismo, con Venevisión, las radios, etc. Palacio de la Música quedaba ahí en la esquina de Miranda. Ellos producían cualquier cantidad de artistas, que ese era un sello, el sello Palacio. Creo que un long play en esa época valía a precio de costo 3 bolívares, algo así. Eran 3 bolos, pues. Guardabas la plata, el dinero que te iba dando la familia, lo ibas guardando, reunías 5 bolívares, no comprabas la merienda en el colegio, sino que guardabas 5 bolívares y salías corriendo a comprar el último 45 de un grupo X. Como conseguía los discos baratos, pues empecé a coleccionar, a coleccionar, a coleccionar. Desde los años 60, en Venezuela se empezó a desarrollar la industria del disco. Yo me atrevería a decir que en los 60, los 70, en los 80 fuimos potencia en América Latina. Y no solamente en pop y rock, salsa, música latinoamericana, música folclórica. Aquí se hacía muchísimo vinil y que se exportaba. Se distribuían, sí señor, para toda Latinoamérica. Entonces los años 80 fue como el nivel máximo, porque no solamente fabricábamos viniles con música del exterior, sino que ya teníamos nuestra propia industria de la música, incluyendo la elaboración de vinil. Aquí en los 80, aquí en Caracas, Venezuela, en los 80 y los 90, era normal oír un disco. Con mis amigos era normal intercambiar o regalarnos un disco de cumpleaños. Era como accesible y era muy chévere. Mis primeros discos que fueron, Los Prisioneros, Michael Jackson, fueron regalos de mis compañeros en cumpleaños. Soy de la generación Coche Bomba. Coche Bomba porque toda la década de los 80 el Perú vivió sumergido en el terrorismo,
Uno se levantaba con las noticias de que explotó un coche bomba frente a un colegio, explotó un coche bomba frente a un banco. En los 90 muchos amigos emigraron y yo quizás fui el último repele, ya que yo emigré el 2001 y vine a Venezuela a curiosear, vine por 15 días. En Venezuela me di cuenta pues que los discos se conseguían y eran un poco más económicos y accesibles tenerlos. Entonces, en la medida posible empecé a comprarme discos aquí. Solo tenía 3 discos en Perú. Acá fue la cosa. Había muchas discotiendas en Caracas. En el centro de Caracas, en la zona de Sabana Grande estaban las mejores, pero así en muchos centros comerciales conseguías tiendas de discos. Tú escogías cuál te gustaba. Particularmente a mí me gustaban las tiendas que estaban en la Plaza La Candelaria. Había uno en la Candelaria, donde nos reuníamos, que se llama Comercial Carrillo, que era de un señor colombiano. Esa Comercial Carrillo, ahí nos reuníamos y ahí hacíamos intercambio. Hablábamos con Carrillo, que era un señor de nacionalidad colombiana, muy simpático, muy señor, pues ese tenía cualquier cantidad de música. Bueno, y a medida que iba pasando el tiempo, estamos en los años 70, a medida que esto avanzó, la cultura del vinil se profundizó. Ya para los años 80 había mucho más tiendas, más oferta, en todos los centros comerciales habían ventas de discos, hasta que apareció el CD. Y con el CD también apareció el mito que era el CD iba a durar toda la vida, que era un mejor sonido, aquello y lo otro, y todos empezamos a deshacernos de los viniles y con el tiempo dijimos, metí la pata. Yo llegué a Venezuela un viernes 16 de febrero a las 4:30 de la tarde. Al día siguiente me fui a pasear a la Candelaria y ya sentía que la ciudad era muy bonita, muy moderna, muy barata. Y había tiendas de vinilo en Caracas. Me acuerdo mucho de Galáctica Record, que estaba en el Sambil. Entonces uno iba a Galáctica Record y se encontraba en vinilo, con discos de house, con discos de techno. Conozco el puente de las Fuerzas Armadas, que me habían hablado que allí se conseguían discos de vinilo. Entonces cuando yo llego al famoso puente, alucino. Y me di cuenta pues que había un lugar ya en Caracas. El año 2014, una amiga que tenía rato trabajando en los bazares vintage, en los mercados de pulga, me pregunta si yo tenía cosas para vender. Y le dije, ya va, le dije, Ananda, ¿y se puede vender CDs o música? Claro, macho, puedes vender lo que quieras. Los panas se llegan, conozco nueva gente y veo pues que hay movimiento, veo que las cosas se mueven, que las cosas se venden. Entonces yo empiezo a pillar eso el 2014 y así pasó. En febrero del 2015, en la Quinta Bar, Dealer debutaba. Todos los seguidores del vinil empezamos a reconstruir nuestra colección porque muchos habíamos salido de ella. Ya no era tan sencillo. Entonces cuando empiezan a aparecer los buhoneros y tú tenías que perseguirlos a ver dónde estaban y cómo conseguir esos discos. Y un amigo se puso las pilas y hizo 4 bazares en el Jardín del Pan Alemán, detrás del Tolón. Todas las facilidades del mundo nos las brindó a nosotros y ahí quizás Dealer tenía una presencia enorme. Recuerdo que en el año 2015, en la Plaza de los Palos Grandes, se hizo un evento que la Fundación Nuevas Bandas estuvo involucrada en ese cambalache de discos, se llamó el evento. Entonces, nada, me pasé por los 10 puestos, nada que me llamara la atención. Yo me di cuenta que alrededor de la plaza había mucha gente con bolsos en las manos o con bolsos en el hombro. Y dije, no, vale, aquí está pasando algo. Y cuando saludo me doy cuenta que toda esa gente había ido por el intercambio, pero al igual que yo no consiguieron nada. Pasó que al margen de la feria organizada empezó un cambalache. En una esquinita, en otro lado. Y de verdad que la gente llevó cosas. Ahí no pasaba nada. Lo que estaba pasando era alrededor. Y en esa búsqueda conocí a Omar,
de dealers, y viendo que no era uno, sino eran como 5, 6, 8 y después 10, les propuse que por qué no hacíamos no una venta, sino un intercambio. Y ese día, Félix Ayueva me dice a mí, mira Omar, tú eres el que yo conozco, vamos a hacer una tercera feria donde esta vez los expositores sean ustedes, para que no estén alrededor. Y a partir de esa primera iniciativa empezamos a planificar otro tipo de encuentros de vinil. Y ahí comenzó la historia a registrarla. Entonces llegó un momento que a Belén, a mi esposa, le piden que ella organice un bazar en el CELAR. Y días antes yo le digo a Belén, Belén, ¿y por qué? El CELAR es grande, le digo. El CELAR es grande. ¿Por qué no hacemos una feria de discos? O sea, yo digo, ¿no? Y se veía un movimiento de gente, o sea, se veía gente caminando de Migas o de Plaza Altamira para arriba. El CELAR afuera estaba lleno de gente a las 11 de la mañana. Y cuando yo entro, eso era una locura. Y eso fue muy bonito. Eso fue mágico. Hay fotos, todo. Podemos decir que en junio del 2016, en el CELAR, nace la Feria de Discos en Caracas. No sé, soy malo para los tiempos, para el tiempo y el espacio, pero creo que colecciono desde hace ya, me atrevería a decir que ya tengo 10 años. Recuerdo que de pequeño tenía viniles que me compraba mi mamá de música infantil y había muchísimos viniles en la casa, que sí, de serenata guayanesa, música venezolana. Mira, yo crecí en una casa que era todo retro, absolutamente, desde películas retro a música retro. Lo que yo escuchaba casi que todos los días era que sí, la música ochentosa y David Bowie, los Beatles y esas cosas siempre estuvieron en mi casa. Recuerdo que lo primero que me decían era como que no pares el vinil porque se puede romper la aguja. Y era lo que más me gustaba, como el scratch. Era lo que más me gustaba y era como que no. Y después de grande fue como, claro que sí, claro que sí, hacer scratch. Un día mi papá me dijo, mira, fue el primer disco que escuché en vinil. Él le gusta mucho la Naranja Mecánica y lo tenía en vinil. Y nos llegó como que un plato de Superman, era especial de Superman. Y yo cuando vi eso reproducirse, yo me quedé, ¿qué es eso? Y yo, bueno, de ahí en adelante fue así como que, ok, la música que me gusta se puede ver así. Que recuerdo el primer vinil así que me encontré en una feria en Nueva York fue uno de Run DMC. Lo tenía en CD y era como verlo gigante, era como wow. A partir de allí, nada más tener un vinil de Run DMC y escucharlo y sentir la diferencia del sonido. El vinilo tiene un sonido diferente que el CD o que la música digital. Tiene un sonido totalmente diferente que es como más accesible, más tocable. Es como si tuviera el grupo ahí. Yo me quedo con el sonido LP. Me gusta ese sonido como que te mete dentro del estudio o te mete dentro del concierto en vivo cuando es una grabación en vivo. Tú sientes que ahí hay una calidez que te envuelve. Pasé por esa etapa en la que estaba la transición de los CDs a vinil. Entonces, bueno, ya este CD lo tengo en vinil, ya este CD lo tengo en vinil y ya llegó un momento que, bueno, ahora voy a comenzar a comprar viniles que no tengo. En Caracas, cuando voy a las ferias, es por curiosear. Cuando consigo un vinil dentro de una colección que era otra persona, siento que ese vinil no lo consigo yo, sino me consigue a mí y tiene un valor heredado, como este vinil estaba en esta colección y tiene una historia. En realidad lo que más me gusta de coleccionar viniles es ir armando el discurso para cuando mezclo con mis viniles. Yo llegué al mundo del DJ con el MP3 y en ese momento todo era digital y era la novedad. Y ya lo tenía dominado y era como, bueno, ahora quiero ver cómo es mezclar con viniles. Y en ese momento fue como, bueno, pero no quiero tener viniles
que se diluyan con el tiempo. Si no quiero tener viniles, ya tener una colección de viniles de donde sacar sampleos para hacer temas. Y después se transformó en una colección melómana. Ahora es muy común la palabra selector, porque una cosa es ser DJ. DJ es el que mezcla los beats, el que cuadra los beats. En cambio, un selector es el que pone una canción de principio a fin. Con viniles me gusta más ser selector porque siento que desde mi punto de vista y desde mi colección, las canciones son, o sea, son intocables, pues. No puedes montar una encima de otra, sino son obras que están en un vinil y es como, o sea, no puedes mezclar Pink Floyd con los Beatles. Es como, es intocable, tienes que dejar que se terminen las canciones. Es mucho más elitesco el hecho de poner viniles, porque también es un acto como mucho más artesanal. Con el vinil es y que aguja y tiene que sonar perfecto, y si se acabó la canción se acabó, no puedes lupearla. Los jóvenes de principios de los 70 a veces tenemos errores en nuestra cronología discográfica, producto de esos inventos nacionales, porque en Venezuela se editó el segundo álbum de Led Zeppelin, se editó primero que el primero. Uno se enteraba de eso porque había un locutor en la radio que echaba los cuentos, Iván Loya, Alfredo Escalante, Capi Doncella. Entonces era posible que tú escucharas el primer vinil de Zeppelin como segundo vinil y no como primero. O se hacían los compilados. Entonces agarraban un álbum de los Rolling Stones y mezclaban canciones de 3 o 4 trabajos discográficos de ellos. Y los presentaban aquí, los Rolling Stones, y tú agarrabas, oye, qué maravilla este disco. Si no tenías información te confundía. Eso era muy común a principios de los años 70. Conseguir una edición de un álbum de los Beatles venezolana del año 64, 65 es una maravilla. Porque mira, tengo una edición que no está ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, sino esta es venezolana. Pero sí consigues esa rareza de los Beatles y de muchísimas bandas. Sobre todo en los años 70, esas especies de Frankenstein de vinil a la venezolana, al principio confundían, pero en este momento son piezas de colección. Locura hecho en Venezuela. Las primeras bandas de rock and roll que empezaron a grabar en Venezuela nos podemos ubicar más o menos en el año 62. Empezaron a salir los primeros discos, entonces de repente puedes recurrir a Los Zafiros, que es una de las bandas que hace uno de los primeros 45, o Los Dinámicos, que hace uno de los primeros trabajos discográficos, álbum grande, solamente de Twist. Ya para un poquito años después aparece un sello llamado Souvenir, que es una maravilla porque Souvenir logró grabar a las mejores bandas de rock de mediados de los 60. Muchas bandas lograron grabar discos completos. Esa tendencia se mantuvo hasta bien entrado los años 70 y hasta que aparecen agrupaciones ya de un altísimo nivel como Vitas Brenner y su proyecto La Ofrenda, Aditus con sus propuestas de fusión, etc. Siempre me ha inspirado de la cultura del vinil el registro. Algo tangible que termina siendo como una pieza que no está en una nube. Detrás de esto hay un trabajo grandísimo, pues, que no va solo en la música, sino en el arte de la fotografía, en la composición del tracklist para que sea un ritual que tú escuches el lado A y el lado A se termina como una película que tú dices, déjame pasar la segunda parte de la película. Es como lo que me inspira es eso. Más que todo me inspira es el ritual de escuchar un vinil. Puedes disfrutar la música, pero mientras más ingredientes tengas, más a disfrutar el arte que hay detrás de esa propuesta, ¿no? Es cool porque tienes como un mini afiche, es como un artículo de colección y lo puedes disfrutar en varias dimensiones. Es súper divertido y creo que eso es un poco del encanto del vinil. El arte y la música están totalmente ligados. Nosotros en la feria de discos que hacemos,
con Caracas Calling. Yo las decoro y la decoración en la parte de eso es discos guindados con intervenciones mías. Esta tienda que nosotros tenemos, Dealer, tratamos como que de mezclar los dos mundos, el mundo de la música y el mundo de las artes plásticas. La música es arte también. Y muchas de las carátulas de los discos están hechas por artistas. Desorden Público, ellos apoyan mucho a los artistas nacionales y todas sus portadas o las últimas portadas son hechas por artistas e ilustradores venezolanos. Entonces, el vinil, siento que todavía prevalece eso, que es la obra, más que la canción. Prevalece la obra de escuchar toda una propuesta completa como ritual. En verdad estás teniendo la conexión del artista más cercana, que es, voy a poner el vinil y voy a escucharlo en el orden que lo hizo el artista, voy a ver la chaqueta con las letras, los agradecimientos. Socialmente, yo creo que el long play o la música, pues como que aglutinaba más la gente que le gustaba. Esta época de nosotros fue, yo considero que fue extraordinaria desde el punto de vista musical, de lo que esto significaba para nosotros, pues. Porque esto hacía que se reuniera la gente, que tú invitaras a unos amigos a tomarse unas bebidas espirituosas y a escuchar música, pues. Ahorita yo me atrevo a decir que hay un buen mercado del vinil en Caracas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Indudablemente para mí la referencia obligada en este caso es Dealer, porque es una casa. Entonces yo puedo llegar y tardarme 2 horas revisando material, puedes escuchar el disco, tienes un plato y vas escuchando. Entonces eso se convierte en toda una experiencia, que así lo hacíamos originalmente. Uno llegaba a una discotienda y era como llegar a la casa de un amigo. Era casi como un encuentro de panas las discotiendas. Dealer repite ese formato en el nuevo siglo. Hay sitios, puedes ir al Museo del Transporte todos los domingos y puedes conseguir vinil allí. Vas a la zona de los museos y también puedes conseguir vinil. Incluso está en la feria. Entonces la feria es algo mucho mayor, con más opciones y la pasas muy bien y hay grupos tocando, etc. Aquí en Caracas ha crecido mucho el movimiento hacia la cultura vinilera. Y además de eso yo confío es por el público joven. Hay mucho público joven, hay muchos muchachitos, de verdad, te estoy hablando de 15 años para arriba, que ya son melómanos. Nosotros mismos tenemos clientes que el abuelo o el papá lo traen para acá a comprar discos. Entonces yo creo en ese público joven que sí, esto va para rato. No solamente desde el punto de vista musical. Caracas, por lo menos, es una ciudad sin identidad. Aquí, desde que comenzó pues desde los años 50, aquí tumbaron todo y lo que no lo tumban lo echan a perder. ¿Por qué las bandas o los artistas venezolanos deberían imprimir viniles hoy en día? Bueno, para crear un registro. Primero para crear un registro y ese registro yo siento que genera una identidad. Si los artistas venezolanos comienzan a imprimir viniles, van a haber fanáticos o amantes de la música que van a comenzar a crear su colección de los sonidos de su país, de gente como uno. Otra prueba de que el vinilo está imbatible es el trabajo de estos chicos de Vinilo Versus, que ya grupos como Raguayana han reeditado todo en vinilo, o Lagos. Uno es Quinchango, que lo tenemos cerrado, que aún no lo hemos abierto. Y el otro son el grupo de los panas, ¿no? Los amigos invisibles. Esto que yo les muestro, y me faltan discos, es una prueba de que Venezuela no escapa a esto. Ese valor puede ir creciendo porque es como, bueno, vas creando una colección de los viniles de los músicos que tienen tu mismo ADN. Y eso de que los artistas hoy en día impriman sus viniles es que están imprimiendo piezas históricas que van a formar parte de un registro que además también va a influenciar a otras personas.
porque el impacto, si bien no es tan masivo, el impacto de un vinil en una persona es mucho más fuerte que un MP3 en 100, porque esa persona lo va a tener ahí para toda la vida y le va a tener un valor, a diferencia de las 100 personas que le dan play y se diluye el valor porque siempre va a estar ahí. De hace unos años para acá he dejado de escuchar tanta música digital. Cuando lo hago es así que en momentos muy particulares y usualmente no la pongo yo. Siempre que puedo trato de poner el disco y eso es bien chévere porque entonces disfrutas el disco completo. No te quedas nada más con los top 10 hits que hicieron en su vida. Yo creo que uno debe recurrir a todos los formatos, porque cada formato tiene como su particularidad, sus características. ¿Qué están haciendo los grupos en relación a esos formatos? Y si deben o no grabar en vinil. Mira, eso es decisión absolutamente particular. Hay bandas que no les gusta y otras que sí les gusta. Pero ese sonido cálido del vinil es el que a mí me gusta. Por eso colecciono vinil. Yo los recomiendo porque es como perdurable ese sonido. O sea, yo soy un pegado de la música. Yo desde que soy adolescente me ha gustado la música. De hecho, yo quería ser músico. Finalmente terminé como productor de eventos musicales o dando clases en una universidad sobre música o escribiendo libros sobre música. O sea, porque es lo que a mí me gusta. Yo lo disfruto. Esto para mí no es trabajo. Yo 24 horas al día estoy escuchando música, reuniéndome con ustedes, hablando de música, dando clases de música, escribiendo sobre música. Entonces, para mí es normal y es un placer. Siempre he estado sumergida en la música. Y bueno, para mí esto más que un trabajo es una felicidad. Para mí es más que un hobby, es un modo de vida. A mí me encanta el trabajo que hacemos y bueno, siento que es algo como que se pega, que se expande. Pero si además de esto ya es el mensaje final, si además de esto, de gustarte, puedes vivir de esto, vas a ser feliz toda tu vida. Eso es lo que recomiendo.